Apocalipsis 6, verso 17. Note la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 6, verso 17. Note con atención. El final de este capítulo dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El título de nuestra serie de Apocalipsis 6 es: el gran día de su ira ha llegado. Hermano mío, la palabra de Dios nos abre una gran ventana cuando el Señor Jesucristo vuelva como el gran juez, y esta vez va a derramar su ira. Él será el mismo castigo para la humanidad. Usted debe meditar varias lecciones acerca de ese gran día, y nos debemos gozar porque en su gracia Él nos ha salvado. Vamos a orar, que Dios nos ayude esta noche. Padre, cuando vuelvo a tu palabra y meditando estos días sobre el gran día de tu ira, el libro de Apocalipsis lo describe, Padre, y por la fe nosotros lo creemos. Pero ¿qué día será cuando el Cristo vuelva? ¿Cómo se conmoverá el universo entero, el planeta entero y los seres que están todavía en esta tierra? Hombres que todavía han de rechazarte, pero conocerán quién es el Dios vivo. Te ruego, mi Dios, que esta iglesia por la fe pueda mirar ese día con expectativa, cuando el Cordero venga, cuando finalmente la maldad y la impiedad sea castigada y sea traspasada la creación nuevamente a Él, al primer Adán, al segundo Adán, que es Cristo Jesús. Te pido, Padre, ayúdanos. La pregunta que debe calar el corazón nuestro esta noche es: ¿quién podrá sostenerse? Si hay alguien, Padre, que no conoce a Cristo Jesús, ojalá pueda creer en el precioso Salvador. O es su Salvador o es su juez, porque no podrá sostenerse en el día de la ira del Señor. ¿Quién podrá sostenerse? Bendícenos, Señor, enséñanos más de ti, en Cristo te rogamos, amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. En el año de 1883, en la isla de Krakatoa, explotó con gran fuerza 10,000 veces este volcán, que era comparado a una bomba nuclear, 10,000 veces superior a una bomba nuclear. El sonido fue escuchado por más de 4,800 kilómetros a la redonda. La nube de ceniza oscureció el cielo durante días e incluso alteró el clima global. Aunque aquel día de la destrucción parecía el día final, no lo era. Ni siquiera se va a asemejar el gran día de la ira de nuestro Dios, que el libro de Apocalipsis 6 va a describir. Solamente es un pálido reflejo de lo que va a acontecer. Cuando volvemos a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6, la palabra de Dios nos enseña a partir del verso 1 que el Señor Jesucristo, después de haber tomado este libro y empieza a desatar sus sellos, va a derramar su ira progresivamente. El verso 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí la voz de 4 seres vivientes, oí de uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. El libro de Apocalipsis 6 marca la apertura, marca el inicio de los 7 sellos. Cuando hemos considerado esto en el libro de Apocalipsis 5, que es este libro que debe ser aperturado solamente por el Cordero, quien es digno al abrir los sellos, hemos entendido que es el contrato de la tierra, el único que es capaz, el único que tiene el derecho. La Biblia dice: el único que es digno de poder tomar el libro y abrir sus sellos es Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 5, la palabra de Dios nos muestra el versículo 7, un versículo sumamente importante en las Escrituras. Todas las revelaciones acerca de Cristo Jesús y su retorno están aquí claramente especificados en el versículo 7. Es un versículo tan importante para cumplir finalmente el plan eterno de la redención. El verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Parece un versículo insignificante, pasajero, pero si esto no acontece, nosotros estamos perdidos. Tiene que llegar el momento en el que el Cordero inmolado tome con poder, con derecho, el libro de aquel que está sentado en el trono, que es el Padre, y luego desate los sellos. Tiene que suceder eso, porque si Dios no castiga la impiedad, su palabra queda en vano. Si Dios no castiga a la humanidad perdida, nosotros no tenemos esperanza. Tiene que llegar el momento en el que Dios finalmente retome la creación para sí mismo.
castigue al mundo impío y redima a los suyos. El único que puede hacer esto es Cristo Jesús, el Cordero inmolado, quien es digno. Entonces el capítulo 5 es la antesala en el cielo. Nosotros hemos desarrollado con detalle todo el libro de Apocalipsis hasta este instante. En el año 90 después de Cristo, el anciano Juan, el amado pastor, en el día del Señor, estando en el Espíritu una vez más, tiene un trabajo. El Padre escribe esta revelación, da esta revelación al Hijo. El Hijo lo da a través de un ángel al varón de Dios, y este escribe palabra por palabra y lo envía a las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis es una carta, a pesar que es un libro profético. Es un mensaje que va a circular de iglesia en iglesia. En el libro de Apocalipsis se menciona 7 iglesias que circuló desde Éfeso hasta la Odisea. Y el énfasis del libro de Apocalipsis está en el versículo 1, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1. Es importante entender eso, porque el libro de Apocalipsis muestra el propósito por el cual fue escrito. Nos muestra la revelación de Jesucristo consumada desde el Antiguo Testamento. Se habló acerca del Mesías. El Cristo nació entre nosotros. El Mesías vivió hecho carne, según Juan 1:14. Y ahora vemos a un Cristo glorioso que resucitó, pero que está en los cielos y que va a volver y que reinará para siempre. Se trata de Él, de su revelación gloriosa, la revelación de Jesucristo a todo color. Es fácil porque podemos irnos por las tangentes y jugar con las fechas de cuándo vendrá el Señor y tratar de encajar las profecías acerca de su advenimiento con nuestra propia escatología, y nos vamos por la curiosidad. Pero nunca debe olvidar que el énfasis y el propósito del libro es sobre Cristo, busca ser revelado. Y es importante porque en el contexto, el pueblo del Señor, las iglesias están siendo perseguidas. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde va a estar su promesa de advenimiento cuando la iglesia es perseguida? Hermanos están siendo muertos, torturados, echados a los circos romanos, atados a una roca y lanzados al mar, torturados en el patio de Nerón. Los cristianos eran quemados, pero antes crucificados boca abajo, y los usaba de antorcha humana. ¿Dónde está el Señor en todo ello? El libro de Apocalipsis tiene el propósito de consolar y decir: Cristo vuelve, y mostrar que Cristo está en medio de nosotros, y no es cualquiera, es un Cristo glorioso. Y Él se ha revelado de una forma tan especial a la iglesia que somos nosotros, y un día se revelará a todo hombre. Oh, mi amado hermano, por eso en Apocalipsis capítulo 1 hemos visto la revelación de Cristo a su siervo Juan, y hemos visto el aspecto glorioso de Cristo. Hemos hablado del detalle. Es muy diferente al Cristo que muchos tienen. Volvamos a la palabra del Señor y miremos el Cristo de las Escrituras. Y Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, el Cristo se revela a las iglesias suyas de una forma tan especial, básicamente mostrando lo que tiene en contra de ellas. Y cuando miramos la palabra del Señor, Apocalipsis 4, vemos a Cristo revelado en los cielos, y se le adora a Él porque Él es el Creador. Y continúa el segundo movimiento de la adoración en el Señor en Apocalipsis 5, y vemos la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero inmolado, porque Él es no solo el Creador, sino también es el Redentor. Y la palabra de Dios nos mostró que Él es el único que es digno de ser glorificado, porque es el único que puede tomar finalmente este libro, desatar sus sellos y derramar sus juicios. Hemos visto la búsqueda de quien es digno. No hay otro como Él, ni en el cielo ni en la tierra. Hemos considerado la revelación de Él. Es el Cordero inmolado. Hemos visto sus credenciales, hemos visto su obra, su disposición, su sangre con las que nos ha redimido, y hemos visto la adoración a aquel que es digno. El cielo canta, los ancianos se postran, luego se levantan, los seres vivientes se postran, luego cantan y alaban al Señor, dan gloria y honra. Se junta los millones de millones que habitan en los cielos, y luego toda la creación en un gran final termina diciendo, el versículo 13: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el verso 14 dice: los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así termina esta escena tan gloriosa de adoración al Cordero en los cielos.
Ve, siempre se trata de la revelación de Jesucristo. Ahora el escenario nuevamente sigue a la tierra de una manera consecutiva, lógica. En el capítulo 6, ahora vemos lo que el varón del Señor, estando en los cielos, nos dice en el versículo 1. Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En el capítulo 5 se prepara el escenario para abrir los sellos, y en el capítulo 6 se comienza a abrir los sellos, y hasta el resto del libro nosotros vamos a ir viendo cómo el Señor va a ir desatando esta ira suya antes que Él pueda volver. Ahora, hemos anotado algunas consideraciones importantes para poder ir meditando en la apertura de cada uno de los sellos. Y entonces, por lo tanto, en el libro de Apocalipsis capítulo 6, ¿qué se revela de Jesucristo? En el versículo 17 responde: el gran día de su ira ha llegado. ¿Qué debe conocer la iglesia? ¿Qué debe conocer la iglesia? ¿Qué debemos predicar? ¿Y qué debemos advertir a los hombres? Que Cristo va a ser revelado cuando Él vuelva. Pero cuando Él vuelva, esta vez es el león de la tribu de Judá, aunque es cordero inmolado, pero va a revelar su ira. Hay un aspecto de Cristo que la religión de estos días no quiere predicar. Nos gusta predicar de su gracia, nos gusta predicar de su amor y su misericordia, pero también tenemos que predicar paralelamente el otro lado de Él. Él también es un Dios 3 veces santo, y es un Dios que odia el pecado, odia al pecador, y Él prometió un día volver y derramar su ira hacia este mundo. Él va a revelar progresivamente hasta que se consuma en ese gran día toda su ira. Toda su ira. Es un Dios airado en contra del pecado, en contra de un mundo plagado de iniquidad, en contra de hombres impíos, seguidores de maldad. Es un Dios que va a derramar su ira. La paga del pecado sigue siendo la muerte. No podemos nosotros dejar de predicar la ira de este Dios vivo. Cuando miramos la palabra del Señor, no es un juego. Cuando hablamos acerca de su ira, no es un juego. A lo largo de las Escrituras hemos considerado, la última vez en la que hemos meditado este aspecto tan importante de nuestro Dios, porque se va a revelar a este mundo. Antes de meditar en lo que nosotros hemos considerado, porque a lo largo de la Biblia habla acerca de esto, usted debe entender algo. Apocalipsis 6 nos va a mostrar el verdadero peligro para la tierra. No es una tercera guerra mundial. Ese no es el peligro. ¿Cuál es el gran peligro para la tierra? Por ahí una gran conquista de un imperio y va a someter a todos. No. ¿Cuál es el verdadero peligro para el planeta Tierra? Para nuestro continente, para esta parte de Sudamérica, para nuestro país. ¿Cuál es el verdadero peligro para nuestra ciudad de Huancayo? ¿Cuál es el peligro para nuestras familias y la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el verdadero peligro? La ira de Dios. Ese es el verdadero peligro, la ira de Dios. Hermano mío, es lo que va a suceder. La ira de Dios viene. Ahora, mirando la palabra del Señor, el libro de Jeremías, capítulo 30, el verso 7, a lo largo de las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de aquel día, hablaron de la revelación de la ira de Dios. En Jeremías 37, oh, cuán grande es aquel día. Un paralelo a lo que va a pasar en el día que venga. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Si va al libro de Isaías capítulo 34, verso del 1 al verso 4, el Señor está hablando acerca de el juicio venidero sobre las naciones, sobre los gentiles, sobre todo hombre que está habitando en esta tierra, revelando el puño contra Dios. Verso 1 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Mire la palabra de nuestro Dios. Usted debe entender que esto no es un juego. A lo largo de las Escrituras el Señor nos advierte
de la revelación de la ira de Dios en un momento especial, y habla del gran día de su ira. Cuando volvemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, usted debe entender que todo este juicio que se derrama procede del Señor, y lo que va a causar a los habitantes de esta tierra es una reacción de temor. Mira el versículo 15, dice a la mitad del verso: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, y nota, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse el pie? La reacción del mundo incrédulo de estos días no será de arrepentimiento mientras cae el ira del Señor, pero sí habrá un pánico que les hará reflexionar, porque lo que han negado por siempre les acontecerá. No hay un Dios que pueda ser acomodado a su religión. No es que hemos sido casualidad y somos producto de una evolución. No, ese gran día, cuando la gloria de Dios aparezca en los cielos y sintamos la revelación del peso de su ira, no habrá excusa alguna. Hasta el más ateo dirá: ese es Dios. Cuando vuelve usted a las Escrituras, hermano mío, usted debe entender que no hay duda alguna que este juicio proviene de parte de nuestro Dios, y va a ser un juicio universal, y llegará su momento en el que el Señor tendrá que derramar su ira. Y el libro de Apocalipsis 6 nos muestra no solamente cuándo será, no solamente de la forma que será, sino que vendrá con todo lo que viene de nuestro Dios, su revelación plena y completa de su ira, de tal forma que estremecerá el mundo entero, no solo lo geográfico, sino a los hombres, al punto que dirán: escondernos, escondernos, escondernos. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, no solo debe entender la fuente de este juicio, que es nuestro Dios, sino note la palabra de nuestro Dios algo más. Vuelva a las Escrituras. Vuelva a las Escrituras. A lo largo de la palabra de nuestro Dios es interesante notar todo esto, para que nosotros no podamos olvidar, porque debe ver cuál es el propósito por el cual Dios derrama su ira. Cuando usted mire las Escrituras, y en algún momento vamos a volver al libro de Apocalipsis 6, a lo largo de la palabra del Señor y en el Antiguo Testamento, hay un pequeño resumen acerca del gran día. Nos da ciertos detalles, pero Apocalipsis 6 nos muestra a todo color cómo será ese día, porque es importante entender por qué Dios tiene que derramar su ira y por qué lo tiene que hacer así progresivamente. Si va al libro de Isaías capítulo 2, del verso 10 en adelante, usted podrá notar que ese día los hombres se van a esconder en cuevas y la altivez humana será abatida. También lo va a repetir en Apocalipsis 6. ¿Qué es lo que está buscando el Señor a derramar su ira? ¿Por qué los hombres deben esconderse de esa forma? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Cuán insignificante, cuán pequeño es el hombre que trata de ser Dios ante un Dios airado. No va a haber excusa. Y si va a Isaías 13, del verso 9 al verso 13, con bastante cuidado puede leer que el día de Jehová viene con furor y con el propósito de destruir. Y la Biblia nos habló que los cielos se van a estremecer y la tierra se moverá. No solo el propósito de la ira de Dios tiene que ver demostrar cuán grande es Dios, cuán significante es el hombre pecador, sino también tiene el propósito de destruir. No más tiempo, es el tiempo de que el Señor toma cuentas y destruya, de tal forma que los cielos y la tierra se van a conmover. En Isaías capítulo 34, no tengo el tiempo, pero el verso 4, el verso 8, el cielo se va a enrollar como un libro y las estrellas caerán. El día de la venganza de Jehová es el día de su ira, es el día de su furor, es el día de destrucción, es el día de la venganza de nuestro Dios. Si va al libro de Ezequiel 32, del verso 7 al verso 8, la palabra de Dios habla que el sol se va a oscurecer, la luna y las estrellas y caerán como un juicio divino. Mirará, hermano mío, el hombre cuán insignificante es cuando hay un Dios que pueda manejar la creación a favor de sus juicios. Si va al libro de Oseas capítulo 10, en el verso 8, aún los hombres van a gritar de la misma forma que Apocalipsis 6: caed sobre nosotros, caed sobre nosotros. Ese día el Señor tiene el propósito de hacer entender claramente al hombre que no van a poder escapar de la ira de Dios. Él va a mostrar su furor, Él va a mostrar su ira. Es el día de la venganza. El hombre va a ser plenamente humillado.
Ninguno va a escapar ante el furor del día del Señor. Ningún pecador. En el libro de Sofonías capítulo 1, en el verso 14, el gran día de Jehová es cercano y muy terrible. Es el día de angustia. El Señor nos anima a considerar que ese día va a llegar, que es certero que va a llegar. Y ese día, cuando el Señor muestre su gran ira, todos recordarán las advertencias. El Señor tiene el propósito de derramar su ira, a ser fiel conforme a sus promesas. En Malaquías capítulo 4, el versículo 5, la Biblia habla de aquel Elías que vendría antes del gran día grande y temible, hablando un poco acerca del advenimiento de Juan, anunciando a Cristo por primera vez, llegando como el Cordero, pero advirtiendo que también Él volverá como el gran juez. Hermano mío, hermano mío, hermano mío, esto predica la palabra del Señor. Esto se va a cumplir porque el Señor tiene que derramar su ira, porque el gran día del Señor de su ira tiene que llegar. Primero, en cuanto al hombre, para cumplir su palabra, que la paga del pecado es la muerte. Mostrar cuán insignificante es el hombre, cuán impotente es el hombre, y mostrar que ninguno de ellos va a poder escapar a la ira de nuestro Dios. También para evidenciar cuán grande es su furor, cuán grande es su destrucción, cuán grande es su venganza, y ver que todo lo que Él tiene está siendo usado en contra de estos hombres impíos en el gran día de su ira. Incluso la creación será un día grande y terrible para los hombres impíos, de tal forma que no habrá manera de negar que este es Dios y está cumpliendo al pie de la letra lo que Él ha manifestado. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, entonces, hermano mío, si nosotros hemos visto las Escrituras, que este gran día es la revelación de la ira de nuestro Dios, si Cristo mismo es el agente del juicio, porque Él va a mostrar su furor, su ira, el día de la venganza, consumar con su ira y derramar a los hombres pecadores y humillarlos, y no van a escapar. Entonces la pregunta nuevamente surge en Apocalipsis 6, en el versículo 17. Estos horrores que preceden al venimiento de nuestro Dios, que se escribirá en Apocalipsis 6, el verso 17 dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? La pregunta nos invita a meditar hacia quiénes va a ser derramada esta ira, y nos invita a meditar delante del Señor a nosotros al mismo tiempo, si podremos o no escapar de este día. La palabra de Dios dice: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El juicio viene de Dios. El juicio va a llegar. El agente mismo de este juicio es Cristo Jesús, su propia persona. Antes fue agua en el diluvio, fue fuego en los días de Lot. Ahora será la misma presencia de un Dios vivo que llegará con furor en el día de su venganza a consumar. El libro de Apocalipsis pregunta: ¿y quién podrá sostenerse? Mi amado hermano, cuando miramos la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, especialmente Apocalipsis 6, vemos que los receptores del juicio que están aquí son hombres impíos. Note la palabra de nuestro Dios, todas las naciones están aquí. Note el versículo 14, dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió, nota la Biblia, de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quiénes son estos que están en este instante recibiendo progresivamente la ira de Dios? Como hemos considerado y lo hemos dicho también, hay 7 sellos y se van a abrir progresivamente, también secuencialmente, para que el Señor finalmente, cuando llegue el último sello, muestre en su plenitud esa ira suya. Lo demás son principios de dolores, con lo que iremos empezando con los primeros 4 sellos. Pero antes de desatar eso, medite una vez más. Estos hombres que están escondiéndose, reyes y capitanes de este tipo, de que están en la tierra, poderosos, sea siervo, sea libre, tienen algo en común. Primero, tienen un pánico. Miren, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. No hay arrepentimiento en ellos, sino tienen más bien en este instante pánico que les hace reflexionar, sí, para escapar, pero no para volverse a los pies del Señor. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
Habrá algunos que hasta ese día mantendrán el puño en alto en contra del Señor sin reconocerlo aún, aunque viendo en gloria y poder y mirando el gran día de su ira, la revelación de este Dios, aunque siendo consumados por el furor y la venganza de nuestro Dios. Hay muchos que van a tratar de mantener el puño elevado. Pero cuando vuelva usted a la palabra de nuestro Dios, vuelva un instante al libro de Apocalipsis capítulo 1, note las escrituras en el versículo 7. Hemos entendido que el capítulo 1 es importante para entender todo lo que vendrá después de Apocalipsis. Y note el versículo 7, dice: he aquí viene con las nubes, hablando de su advenimiento, viene en gloria, y todo ojo lo verá. Y note la Biblia: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué dice? Sí, amén. ¿Sabe qué, hermano mío? Hemos visto que habrá dos tipos de actitudes delante de aquel cuando venga ese día. La primera habla de aquellos que le traspasaron, y la palabra de Dios dice: todo ojo lo verá, primero todos lo sabrán, y que lo traspasaron, note la palabra, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Recuerda quién fueron los que crucificaron al Señor? Fueron los romanos, sí, pero fueron contratados por el pueblo judío. En ese día habrá un grupo de judíos que constantemente habían negado a Cristo Jesús por milenios, y ese día mirarán al que traspasaron y creerán. Pero en ese mismo instante, cuando venga el Señor, estarán también los linajes de la tierra. Y la palabra aquí, harán lamentación por él, no es de una lamentación por arrepentimiento, sino es la lamentación que estamos viendo en este instante, Apocalipsis 6, de escapar, de dolor, de angustia, ha llegado el día, es verdad lo que ha sucedido, pero no ha de evidenciar arrepentimiento. Cuando llegue ese gran día, hay dos actitudes: un grupo creerá y el otro seguirá lamentando, seguirá manteniendo un corazón duro, aun a pesar que la misma ira de Dios está sobre ellos. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor algo más, el libro de Apocalipsis capítulo 6, antes de desarrollar los juicios, entonces la pregunta es si sabemos de quién viene la ira, si sabemos quién es el agente de la ira, si sabemos quiénes son los receptores de la ira. La pregunta en este instante, si entendemos también que habrá dos grupos de personas que estarán mirando ese aquel día: un grupo de los judíos que llegarán a creer en ese instante, porque el Cordero inmolado, ese mismo, ¿recuerdas en Hechos 1? Ese mismo Dios, como se fue, ese mismo Dios va a volver de la misma forma. Mirarán al que traspasó, creerán. Y habrá un grupo de reyes y naciones enteras que sí lamentarán, pero no en arrepentimiento, manteniendo un corazón duro aún. Y la gran pregunta entonces, en todo esto, ¿dónde estamos nosotros, la iglesia? Si usted mira con detalle la palabra de nuestro Dios, en Apocalipsis 6 ya no usamos más la palabra iglesia. Hemos la usado en el capítulo 2, la hemos usado en el capítulo 3, hemos usado desde el capítulo 1 y hemos considerado todo esto. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 6, cuando el Cordero abre los sellos y empieza a derramar sus juicios, sí nos va a mostrar, y a lo largo de la palabra del Señor también, lo que va a pasar en este tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este instante? ¿Dónde está la iglesia? ¿En qué tiempo nuestro Dios empieza a derramar estos sellos? La palabra del Señor nos advirtió de un día, de un tiempo, de un periodo que se llama la gran tribulación. Hemos meditado un poco eso anteriormente. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 9, el versículo 27, Dios habla de ese gran momento. Dios habla de ese tiempo, esa última semana de la gran tribulación. Y si mira el libro de Isaías capítulo 13 y el libro de Joel capítulo 2, podremos ser advertidos. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué es lo que tiene el libro de Apocalipsis en este instante? Los hermanos que están llegando acá, en el año 90 después de Cristo, están luchando por ver qué libro es revelado y qué libro no. Va a pasar siglo 1, siglo 2 e incluso todavía haber luchas para saber qué libro es inspirado y qué libro no es inspirado. Pero ¿qué es lo que tienen completo? ¿Qué es lo que tienen en certeza? Que la palabra de Dios ha sido inspirada, todo el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis nos da por sentado que los hermanos aquí han leído el libro de Isaías, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de Joel. Han pasado tiempo entendiendo acerca de lo que va a venir. Hay un grupo de judíos que entiende esto, pero la iglesia del Señor también empieza a tener luz acerca de su rol en este tiempo. Y la palabra de Dios nos advierte que habrá un tiempo de tribulación. No solo sabemos de quién viene el juicio, no solo entendemos el agente del juicio, no solo debemos entender hacia quienes ha de derramarse el juicio y las actitudes ante aquel día, sino debemos entender también el cuándo, porque aquí podemos ver dónde se encuentra la iglesia.
Ahora, hermano mío, hay muchos que son más profundos en la palabra del Señor y entendedores. Hemos visto varias posiciones escatológicas acerca de todo este asunto. Pero como nosotros hemos estado estudiando a detalle la palabra de nuestro Dios, de cómo estudiarla, aplicando la metodología que hemos aprendido en Nehemías 8:8 y le daban sentido a la palabra del Señor, hemos aprendido principios de las Escrituras para interpretar las Escrituras. Amén. ¿Quién nos enseña a interpretar la Biblia? La Biblia, amén, es la respuesta. Parece que el pastor Frey nomás sabe la clase, pero es la Biblia. Hemos aprendido primero a entender dónde está el texto. Es importante entender el texto. Y recuerdas el contexto, lo que está afuera es el contexto histórico, lo que está afuera, a quién se escribió, quién escribió, qué estaba sucediendo. Es importante, pero también entender el contexto que está dentro del texto, el rol del libro con la palabra de Dios, el propósito por el cual se escribió el libro, el pasaje que está dentro del libro, cuál es su trabajo, cuál es su función. Es importante entender la secuencia lógica de las Escrituras, los movimientos de los principios que están establecidos lógicamente en la palabra del Señor. Es nuestro trabajo saber dónde está el texto, pero también nuestro trabajo es saber qué dice el texto. Por eso estudiamos un poco de la gramática, entender las palabras, entender el sentido. No suponemos qué dice el texto, qué dice el texto. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dijo en el verso 17, lo que dice el texto: el gran día de su ira ha llegado. Están afirmando los hombres, la ira de Dios ha llegado, ya llegó. Es lo que dice el texto. Pero nosotros también debemos entender qué es lo que quiere decir el texto, qué es la interpretación. Y la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos nosotros tratar de poner significados que no están en la palabra del Señor. Hay cosas que solo pertenecen a Dios y no es nuestro trabajo indagar en las cosas secretas. Pero sí es nuestro trabajo entender cómo lo entendía Juan, cómo lo entendían estos primeros hermanos. De esta forma, no hay significados ocultos, no hay capas ocultas. Aunque la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, al mismo tiempo están dentro de este marco literal. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra de nuestro Dios, este gran día, el momento en el que el Señor derrama sus juicios, está dentro de la tribulación. Cada uno de estos juicios va a estar dentro de este periodo. Vamos un momento a la palabra de nuestro Dios, el libro de Daniel capítulo 9, el versículo 27. Vamos un momento para poder entender dónde está la iglesia. Libro de Daniel capítulo 9, el verso 27. Y la verdad que el tiempo está pasando, pero dame un momento, hermano, de paciencia. Note las Escrituras, libro de Daniel capítulo 27. En el contexto usted está considerando las profecías que Daniel recibe acerca de su pueblo, hablando de estas 70 semanas. Y el verso 27 hablando de la última: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hablando del anticristo. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aunque está haciendo el énfasis a lo que va a suceder con el anticristo y lo que el pueblo del Señor debe entender con eso, está hablando de esta última semana, de estos últimos 7 años. Con mayor entendimiento volveremos otro tiempo a detallar lo que pasa con el libro de Daniel capítulo 9 para entender las 70 semanas que se cumplieron las primeras y la última está reservada para este tiempo. Ahora vuelva a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis en el capítulo 6, y note algo más, hermano mío, note algo más en la palabra de nuestro Dios. Cuando usted empieza a examinar con detalle el libro de Apocalipsis 6 y lo que viene después en el desarrollo del séptimo sello, aún lo que hay entre paréntesis, usted debe entender algo. ¿Dónde está la iglesia? Si estamos en el tiempo de la tribulación, ¿dónde está la iglesia? Si hemos visto que hay dos tipos de reacciones: los judíos que creerán y las naciones que lamentarán, no por arrepentimiento, sino por queja delante del Señor. La pregunta es, en todo esto, ¿dónde está la iglesia? ¿Y por qué el Señor Jesucristo quiere que podamos entender a detalle cómo Él va a derramar su ira de manera progresiva? Ahora nosotros hemos visto varias posiciones. Sí, sabemos que el Señor va a regresar, amén. ¿Y eso qué produce? Motivación en nosotros para extender su reino. ¿Qué produce? Esperanza en nosotros. ¿Y qué produce? Una conducta santa, porque creemos que el Señor va a llegar. Nadie lo sabe, solo el Señor sabe, pero anhelamos que sea hoy.
Por eso vivimos como si hoy viniera el Señor. Es la actitud que debemos tener al venimiento del Señor. Pero a lo largo de los años, más de 2000 años, ha habido diferentes posturas sobre este advenimiento de nuestro Dios. Algunos hablando del arrebatamiento y luego juntando con el advenimiento del Señor. El gran día de la ira de Dios va a llegar al final de estos 7 años. Progresivamente se va a derramar los sellos hasta que llega el séptimo y evidencia el Señor todo el ardor de su ira. Pero la pregunta es, ¿dónde está la iglesia en estos días? Las posiciones son, bueno, Dios los arrebató antes de la gran tribulación, otros en medio de la tribulación y otros cuando el Señor venga después de la tribulación. Son las posturas que hay y cada uno tiene una bandera teológica, pero el argumento que cada uno pueda presentar tiene ventajas, tiene desventajas, tiene argumentos, tiene contraargumentos, tiene Biblia para ello. Pero donde usted y yo debemos descansar, primero, número uno, esto, que el Señor va a volver. Amén. Es lo que entendemos, debemos anhelar que eso va a volver. Ahora, si alguno tiene una posición diferente a la otra, no es motivo para decir, este hermano tiene una mala doctrina, lo condenamos para siempre. No. Recuerda, el objetivo de esto, ¿qué es? El propósito es la revelación de Jesucristo. Y ya nos mostró el Señor en el capítulo 1, el versículo 7, cuál debe ser la actitud a ese advenimiento cuando el Señor venga con poder y gloria. Ahora, cuando entendemos esto, hermano, y volviendo a la manera en que nosotros hemos aprendido a interpretar la palabra del Señor, esta es la postura mía. Puede ser que hay otro más entendido en todo esto, puede ser que otro puede argumentar mejor o no, pero daría un argumento para poder gozarnos en esta noche acerca de esto. Cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 6, en toda la secuencia que las Escrituras van describiendo, no encuentras en ningún momento la iglesia. Sí, más adelante vas a poder encontrar que se habla de los santos, también vas a encontrar de los salvos, pero en ningún momento vas a encontrar acerca de la iglesia. La secuencia lógica del libro de Apocalipsis, así mismo, aunque no pongas tanto énfasis en los principios bíblicos, puedes entender que la iglesia no está. Porque mire la palabra del Señor en algunos pasajes que me gustaría que usted pueda entender. Primero en el libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor habla a la iglesia en Sardi, en Filadelfia, dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, hablando a esta iglesia local, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿de qué hora está hablando? Y el Apocalipsis capítulo 6, inmediatamente después de la adoración, vemos este tiempo de 7 años de gran tribulación que consiste en abrir la ira del Señor progresivamente, revelándose al abrir los sellos, porque Él es digno. Y el Señor promete a esta iglesia guardarle de esa hora. Ahora, note la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, sé que es conocido, capítulo 5 y el versículo 9, que es bastante conocido también y de esperanza. Es más, no hubo casi velorio el que no he predicado esto. Note la palabra de nuestro Dios, libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, note la palabra de nuestro Dios, el versículo 9, note las Escrituras, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, anteriormente, en el capítulo 4, es verso 13, note la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y note la Biblia: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros, que dice con estas palabras. Bueno, el Señor va a volver, y va a volver por los suyos. Si hay una hora de la prueba que llega a este mundo, el Señor promete que va a llevar a los suyos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 6, tanto como hemos notado nosotros en el capítulo 3 y ahora en el capítulo 6, podemos entender algo.
En el capítulo 1, el verso 7, hay dos grupos de personas que están ahí. Están los judíos y están los gentiles, las naciones, pero no ves a la iglesia. Estás en Apocalipsis 6 y tampoco ves a la iglesia. En 1 Tesalonicenses el Señor promete que será arrebatado. Juntamente con Él es la esperanza que nosotros tenemos de estar con Él. Y luego promete el Señor que un día va a volver con poder y gloria al final de todo esto con los suyos. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, hermano, a lo largo de las Escrituras, ahora por alguno dirá, pero ¿y qué sucede con el libro de Mateo en el capítulo 4, 24? Porque está hablando que nosotros probablemente no estaremos en aquel día, más bien nos prepara para ese día. Bueno, cuando usted medite el libro de Mateo en el capítulo 24, especialmente del verso 15 al verso 20, que está hablando de la semana de Daniel, que está hablando de esta, acerca de la tribulación, otra vez el contexto es muy importante. Otra vez entender el contexto del libro es muy importante. ¿A quién se dirige? ¿Hacia quién está hablando? Y si usted va al libro de Mateo 24, en el contexto el Señor está hablando a los judíos y está hablando de un tiempo, sí, cuando el Señor va a volver, pero en ese instante que existe judíos más las naciones gentiles, pero no está la iglesia. Ahora, cuando miramos este tipo de progresión en Apocalipsis capítulo 6, usted podrá respaldar esto también a medida que el Señor va derramando sus juicios. Porque cuando llegamos al libro de Apocalipsis capítulo 7, aparecerá 144,000 sellados. Pero estos, ¿quiénes van a ser? Van a ser judíos. Para un grupo de judíos que van a creer cuando el Señor vuelva, mirarán al que el traspasaron, y por el mensaje de ellos va a haber un grupo de personas. La Biblia va a hablar de los santos que van a creer en ellos. Que al margen de todo, la gracia del Señor va a ser derramada durante este tiempo tan desolador por la predicación del evangelio de estos hombres. Ahora, miren, hermanos, es una postura. Puede haber alguien mejor, alguien más entendido la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se puede decir o no decir, pero doy gracias al Señor porque nuestra actitud a esta debe ser: Señor, sí, ven pronto. Nuestra esperanza debe decir hasta lo último de la tierra, porque el Señor va a volver. Nuestro deseo es vivir como el Señor hoy mismo viniera, y debemos dar gracias al Señor porque la sangre de Cristo pagó el precio de la ira de Dios sobre nosotros en la cruz del Calvario. Estos hombres aquí apenas van a experimentar la ira de Dios de una forma increíble, pero si no se arrepienten, las naciones que aún permanecen aquí un día serán lanzados al lago de fuego eterno. Experimentarán de una forma eterna la ira de nuestro Dios. Ahora, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, al libro de Apocalipsis en el capítulo 6, y quiero que pueda entender algo más en las Escrituras. Vamos a la palabra de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis. Ahora, se habla de los escogidos, todo esto en el libro de lo que viene adelante, más no la iglesia. Pero si entendemos esto, entonces podemos nosotros decir que el juicio de Dios ha sido decretado por el Señor, va a llegar con certeza, y ninguno podrá resistirlo sin Cristo Jesús. Es imposible. O es tu Salvador o es tu juez. Ahora, entendiendo esto, cómo el Señor va a derramar su ira. Y en el capítulo 6 vamos a ver, y a lo largo del capítulo 7 también y 8, que el Señor va a mostrar el derramamiento de su ira a través de la apertura de estos 7 sellos. Los vamos a agrupar de la siguiente forma. Consideraremos los primeros 4 sellos porque tiene que ver con 4 jinetes. Podemos agruparlo por ese sentido, por este sentido, y podemos entender de qué se trata todo esto. Y luego veremos los últimos 3 sellos. Primero y llamaremos a estos primeros 4 sellos el principio de los dolores, y veremos que pertenece al principio de la gran tribulación. Iremos entendiendo esto mejor a medida que vamos predicando las Escrituras. Ahora, vuelvo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. Entonces, para hacer un resumen rápido nada más de qué se trata los sellos, antes de entrar a esto, o sea, si Dios va a derramar su ira, ¿cómo lo hace? Es la pregunta. ¿Cómo lo va a hacer? Hemos visto que viene de Él, hemos visto que la gente es el mismo, hemos visto quiénes son los receptores, hemos visto las actitudes ese gran día, hemos visto cuándo se va a hacer, hemos visto dónde está la iglesia en el gran día de la ira del Señor. Pero ahora tenemos que ver cómo sucede esto. ¿Cómo sucede esto? Y el Señor va a derramar estos 7 sellos. El primer sello vamos a considerar el Señor, y vamos a ver las diversas interpretaciones que hay y por qué nosotros alegamos esta. Va a describir una paz falsa con el primer jinete. El segundo sello va a hablarse de una guerra mundial. El tercer sello habla acerca de hambruna. El cuarto sello habla de muerte. El quinto sello se va a revelar a aquellos que murieron en el nombre del Señor bajo el altar.
El sexto sello va a hablar cómo el cielo se enrolla, correspondiente a los mensajes del Antiguo Testamento y el libro de Mateo 24. Y el séptimo sello, hermano mío, revela los finales y los juicios más catastróficos. Cuando vamos revelando esto, usted puede ver algo. En la revelación de Jesucristo es progresivo. Los juicios vienen de menos a más. De menos a más. Es un principio de dolores hasta que tiene un gran clímax en el séptimo sello, donde todo va a ser catastrófico al tocarse las 7 trompetas y al tocarse las 7 copas, y así finalmente conduce al segundo advenimiento de nuestro Dios. Va a ser con frecuencia, con intensidad. Los dolores van a hacerse más grandes, así como los dolores del parto. Los juicios van a intensificarse cada vez más y más en estos días de la tribulación, y culminan con la llegada de nuestro Dios. Algo más que debemos entender: no solo los juicios son de menos a más, sino que también, a medida que estudiamos la palabra del Señor, puede entender que son consecutivos también. Algunos que van a tratar de ponerlo de manera paralela, probablemente en alguno o dos pueden argumentar esto, pero tiene una secuencia: va uno, va otro, va uno, va otro. El verso 1 dice: vi cuando, y luego verso 2, y miré y he aquí. Y el verso 3, cuando abrió el segundo sello, y luego abrió el tercero, y abrió el cuarto, y abrió. Tiene una secuencia lógica: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que, mire, lo que estamos tratando de hacer es aplicar la hermenéutica que nosotros hemos aprendido. Hemos visto de quién escribió, a quién escribió, el contexto, porque es importante el capítulo 6 en medio de todo el libro de Apocalipsis, porque nos detalla la revelación de la ira de Dios a través de estos sellos, y de manera literal también nos enseña la palabra de Dios. Va uno tras otro, uno tras otro. Entonces, si entendemos que estos sellos, esta ira del Señor se revela de menos a más y secuencialmente, entonces vamos por los primeros 4 sellos que abarcan el periodo que podemos describirle como principio de dolores. En Mateo 24, el verso 8, el Señor habló de los principios de dolores. En Mateo 4, verso 8, de los principios de dolores. La palabra de Dios: y todo esto será principio de dolores. Ahora, mire estos 4 juicios terribles, estos primeros 4 juicios. Haré la introducción apenas del primer juicio esta noche, y luego iremos viendo los segundos y tercer sello y cuarto sello que se van abriendo a medida que estudiamos. Note la palabra de nuestro Dios, el principio de dolor. Note el verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Vi uno de los 4 seres vivientes. Está llamando la atención. Muchos dicen: no, está hablando al jinete que viene. No, está hablando a Juan, y le está diciendo: ven y mira. De la misma forma que ha ido hablándole a lo largo de las revelaciones anteriores, hablando a Juan: ven y mira. Ahora este varón del Señor, en la ordenanza del Señor, tiene que contemplar, tiene que entender lo que va a suceder. Y el versículo 2 nota, después de la forma en que debemos tomar la revelación de los juicios, y de la misma forma nos invita el Señor: ven y mira, ven y mira. Dice: y miré, y he que aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencido. Dice: venciendo y para vencer. Si nosotros observamos el texto, puede entender algo. Va a venir un jinete que va a montar, ¿qué? Mira las características: un caballo blanco. En segunda característica, ¿qué va a tener? Un arco. Tercera característica, una corona. Y la cuarta característica tiene esta: salió venciendo y para vencer. Es un vencedor. Ahora, ¿qué representa este caballo blanco? No queremos jugar lo que muchos de los comentaristas y muchos hombres que pueden torcer la palabra de Dios o acomodarlo quieren decir. Cuando nosotros volvemos a la palabra de nuestro Dios en este primer sello, primero permíteme decirle lo que no puede representar versus a lo que muchos dicen. Y hermano, no es la idea aquí de tener una lista escatológica, porque hay alguno que viene: ¿y a mí qué me importa todo esto? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Pero es muy importante entender todo esto primero como creyente, porque damos gracias al Señor que en su gracia Él nos salvó de su ira venidera. Debemos dar gracias al Señor por eso. Gracias al Señor. En segundo lugar, anhelamos que acontezca al mismo tiempo esto, no porque odiamos al hombre, sino porque el Señor tiene que cumplir su promesa. Tiene que destruir la impiedad de este mundo con los impíos. Y si es cristiano, usted debe dar gracias a Dios por esto, que Dios derrame sus juicios. Pero mientras Él no llega, nuestro trabajo es seguir predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora,
para alguien que no es creyente, usted debe mirar la actitud delante de Dios. Por eso la pregunta era importante al principio: ¿quién podrá sostenerse en pie? Si usted, hermano mío, está confiando en su vida religiosa, no hago nada mal a nadie, soy una buena persona, adoro a Dios a mi manera, déjeme decirle que no puede sostenerse en pie ante la ira de un Dios vivo, porque la paga de su pecado es muerte. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús puede limpiar sus pecados, nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Por eso el mensaje siempre ha sido: o es tu Salvador o es tu juez. En Isaías 61 es el Salvador. En Isaías 63, que viene a pisar en el lagar de sus enemigos y sus vestiduras son rojas, es el juez. ¿Quién es el Señor para usted? Aún para nosotros, aunque vemos cómo la ira del Señor se va derramando, damos gracias al Señor, porque aún en medio de ellos habrá algunos que creerán en Cristo Jesús por la predicación de otros. Y aún en medio de todo esto podemos dar gracias al Señor, porque Él nos ha salvado de la ira, del infierno que merecíamos tú y yo. Ahora, vuelva un momento entonces a las Escrituras, hermano mío. Primero debe entender que la palabra de Dios se interpreta a sí misma, y el caballo en las Escrituras es un símbolo de triunfo, es un símbolo de majestad, es un símbolo de poder, es un símbolo de conquista. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis 19:11, mirando a Cristo, note la palabra de Dios: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es un símbolo de poder, es un símbolo de fuerza. En Isaías 43, verso 17 dice: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Zacarías 9, verso 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Es un símbolo de poder, es un símbolo de fuerza, es un símbolo de triunfo, es un símbolo de conquista. Y hay muchos pasajes como Job 39:19, etcétera, Jeremías 6:23. Pero el punto es que el caballo representa poder, conquista. Entonces aquí hay 4 jinetes, obviamente cada uno sobre un caballo y cada uno con un color. El primero de los sellos que se abre en este principio de dolores, este jinete dice que tiene un caballo blanco. Ahora, ¿qué representa el caballo blanco? Ya que el caballo representa triunfo, y la Biblia respalda eso en el mismo verso, porque dice: salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿pero qué representa el color blanco? ¿De qué se está hablando? Algunos, leyendo Apocalipsis 19:11, dicen que es Jesucristo. Es Jesucristo, y muchos van a decir es Jesucristo. Pero otra vez, en el contexto, ¿quién es el que está abriendo el sello? Jesucristo. No puede Él mismo abrir el sello, Él mismo ir. Es más, Él cuando viene al final, cuando se consume el 7º sello, las trompetas y se derramen las copas de ira, viene el Señor. Por lo tanto, no puede ser Jesucristo, porque la palabra de Dios en Apocalipsis 9:19, del verso 11 al verso 16, tiene una descripción más exacta acerca de quién es Él. Y si nota la palabra de Dios, verso 11 dice, Apocalipsis 19: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. La diferencia, aquí también va a tener una corona, pero la palabra corona aquí es como el chiquitín donde está Estéfano, que es una guirnalda. Es la corona que uno ganó por algún cumplimiento de algún objetivo en estos días, una carrera olímpica. Y ponle eso, lo que tiene Cristo. La palabra corona aquí es una diadema, es la corona de un rey. Ahora, note la palabra del Señor, el verso 13: y estaba vestido en su ropa teñida en sangre, ¿ves? Y su nombre es el Verbo de Dios, igual que Isaías 63, teñida en sangre, porque es el juez que ha destruido a sus enemigos. Y los ejércitos, verso 14, celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Hemos hablado de la diferencia, una espada corta y la espada larga, que se usaba para ejecución, lo mismo que el libro de Apocalipsis 2. Dice, y la se regirá con vara de hierro, y lo mismo que Salmos 2: y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede venir la misma forma al principio y al final. Así que otros van a identificar a este jinete blanco como
el evangelio de la paz que tiene que anunciarse a toda la palabra del Señor. Primero, el evangelio obviamente va a llegar antes que el Señor venga hasta lo último de la tierra. Por eso vamos, pero no encaja con la descripción de lo que sucede aquí. ¿Qué tiene que ver la corona? ¿Qué tiene que ver ese arco? Y no va a tener flechas. Hay muchos argumentos que se puede definir, pero ¿qué es lo que sí podemos ver? Si notas el verso 2, si notas el verso 3 y el verso 4, y ves el verso 5, cuando se abren estos sellos y se hablan de los jinetes, puedes ver que cada uno de ellos representa una fuerza. En el segundo sello puedes ver que representa este segundo sello. El poder para quitar la paz es la guerra. En el capítulo 5 ves la fuerza que representa este tercer sello. Nota la palabra de Dios que representa el hambre. Es la fuerza del hambre. El capítulo 7, el cuarto sello, que puede mirar lo que representa todo esto, la muerte. Cada uno de estos jinetes representa una fuerza. En el versículo 2, ¿qué es lo que representa? Ahora, muchos van a decir, también es probable que sea el anticristo. Aunque podríamos decir esto, lo que podemos ver más bien aquí es el propósito del anticristo. La fuerza que él busca hacer. ¿Qué es lo que está representando? El color blanco muchas veces ha representado a lo largo de la palabra de Dios una paz. Ha hablado acerca de paz. Cuando usted nota la palabra de nuestro Dios en las Escrituras, y hay mucho, y no tengo mucho el tiempo para ir a esto, pero vuelvo al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, lo que es paralelo a lo que está sucediendo en Apocalipsis 6, cuando comienza la tribulación, nota la Biblia, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién está hablando? Del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Lo que va a lograr en el primer tiempo, en estos primeros 3 años y medio, que va a suceder dentro de la tribulación, el anticristo es un paz, pero es una paz falsa. Cuando mira la palabra de Dios, usted podrá que esta paz promovida por el anticristo en el mundo que él quiere gobernar, globalizado, será una paz falsa, una paz engañosa, de tal forma que va a engañar al mismo Israel. Y es una paz que no va a durar, porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana se mostrará tal como es. Esta paz falsa que trae el anticristo va a interrumpir bruscamente se va a interrumpir en medio de la tribulación, cuando empieza se va a interrumpir cuando empieza a profanar lo que va a estar en el templo de nuestro Dios. Ahora, la Biblia nos advierte varias veces sobre un tipo de paz falsa. ¿Cómo empiezan los juicios? ¿Cómo empieza el día de la ira del Señor? Este caballo blanco, este jinete que muestra un caballo blanco, un arco, una corona y esta actitud de vencedor. Tan sencillo como es. ¿Y qué promueve este caballo blanco? Esta fuerza que viene detrás. Aún el Señor usa los propósitos suyos, cualquier creación suya, e incluso a Satanás. Hay una falsa paz. Hay una falsa paz. Y la Biblia nos advierte de eso. Si va al libro de Jeremías 6, el verso 14, un paralelo al gran día de la ira que ha pasado con el pueblo del Señor. Antes que hubo destrucción, había una falsa paz. Jeremías 6, 14 dice, paz, paz, y no hay paz. En Jeremías 14, 13 dice, le dijo al Señor, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Pero son falsos maestros. Lo que ve en la palabra del Señor constantemente es el anuncio de una falsa paz antes que llegue el verdadero día de la destrucción. Lo pasó en los días del pueblo del Señor, antes que llegue el día de la asolación para este pueblo rebelde que menospreció al Señor y se hizo ídolos. Y hubo profetas en contra de Jeremías que predicaron una falsa paz. Miren la palabra de Dios en el versículo 14, dice de Jeremías, Jeremías 14, 14. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Su corazón os profetiza. En 1 Tesalonicenses 5, 3, la palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es lo que va a suceder cuando venga nuestro Dios. Es lo primero que el anticristo está preparando, una falsa paz alrededor de todo el mundo, que incluso llegará a engañar a Israel mismo. Cuando usted quiere ver lo que sucede, solo ve a Israel, es el reloj.
es el reloj en el mundo para considerar lo que Dios hará. Pero le digo, no se vaya por la tangente. Lo que Dios nos está mostrando es la revelación de su ira. Y nos está mostrando cómo será ese gran día cuando Él empiece progresivamente a derramar intensamente su ira. Y lo primero que va a suceder con este caballo blanco es una falsa paz promovida por el anticristo que engañará a Israel. ¿Qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué quiere el mundo? Queremos paz mundial. ¿Qué quiere el mundo? Queremos paz mundial. Queremos paz mundial. Queremos un mundo lleno de paz. Y la palabra de Dios nos enseña que la paz verdadera no está en el hombre, no está en las alianzas, no está en el poder llegar a hacer un sincretismo religioso, sino proviene de Dios. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Note la palabra de nuestro Dios nuevamente en las Escrituras. Note la palabra de nuestro Dios en las Escrituras, el libro de Apocalipsis capítulo 19. Ya lo hemos leído, así que no lo vamos a leer. ¿Quién trae la verdadera paz? Es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo ha hecho? Con su sangre preciosa nos hizo paz entre Él y el Padre. Entre nosotros y el Padre. A través de Él nos ha reconciliado. Y en Apocalipsis 19 viene con gran poder y gloria para destruir el pecado de este mundo y a los pecadores de este mundo, estableciendo un reino de paz. El único que puede hacer esto es Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. Ahora, hermano mío, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, permíteme avanzar algo más ya, porque la hora está sobre nosotros. Note las Escrituras, libro de Apocalipsis 6. Note la palabra de Dios. No solo había un caballo blanco, sino también tenía un arco. Y la Biblia nos enfatiza que no había flechas, o no lo dice, pero es algo que debemos considerar. No con flechas. Esto sugiere al menos victorias que no eran sangrientas, una conquista que no era organizada por sangre, por espada, por grandes derramamientos de sangre, sino más bien por diplomacia, por pactos, como habló el libro de Daniel 9, verso 27. No solo tiene un arco, sino también tiene una corona, y hemos hablado que esta corona es una corona de ganador, no es la corona de un rey, de un verdadero rey, sino es una corona porque logró algo. Y es lo que más adelante se va a anunciar. Le fue dada esta corona porque fue ganador temporalmente. Mire, hay una lucha constante. Este mundo se prepara para el gobierno del anticristo. Quiere todo globalizado. Quiere un mismo lenguaje, quiere un mismo moneda, quiere un mismo sistema político y quiere una misma religión. Si lee el libro con detalle, el libro de Daniel 11, usted entenderá el mundo que el anticristo quiere, y su proclama es paz. Recuerda, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo Hitler? Escribió un libro acerca de su lucha, y en su libro prometía paz. Y firmó un tratado de paz con Francia, con otras naciones alrededor de ellas. Engañó a todos menos al primer ministro de Inglaterra, no me acuerdo su nombre, Churchill creo que se llamaba. Y después de prometer paz y después de firmar ese tratado de paz, inició la Segunda Guerra Mundial, y él ya estaba pensando cómo conquistar Polonia y seguir por toda su ruta. Es lo que él va a pasar, va a sentirse ganador por un tiempo. Y hablando de su victoria, finalmente, él no va a vencer con fuerzas militares, sino con astucia, con engaño. Su conquista será una victoria, una paz que se gane con acuerdos, no por medio de conflictos. Por eso va a engañar a muchos, por eso dice salió venciendo. Y para vencer no es por fuerza, es una guerra que lo va a lograr de manera estratégica. Su paz, pero va a ser pobre y precaria, porque después vendrá guerra, luego vendrá hambruna y luego vendrá muerte. Así que, mi amado hermano, el primer peligro no es la guerra, el primer peligro es la seducción de una falsa paz, de un falso Cristo que va a suplantar y tratar de suplantar al verdadero Dios. Muchos serán engañados en esos días. En Apocalipsis 19 está el verdadero jinete blanco, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Mi amado hermano, mi amado hermano, mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios esta noche, el gran ira de Dios ha llegado, dijeron los hombres en ese instante horrorizados. Y dijo, ¿quién podrá sostenerse? Y la palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis 6 cómo se derrama esa ira. Y esta noche hemos visto el primer sello, el primero de los 7. Vamos a terminar este tiempo en oración para irnos a casa. La pregunta es, ¿quién es el Señor para usted? ¿Es su Señor o es su juez? ¿Podrá sostenerse ante un Dios santo, lleno de ira? Vamos a, Padre, gracias por tu palabra.
por el tiempo que nos das de meditar en ella. Danos luz, Padre, a través de tu Espíritu, ilumínanos en estas verdades. Te ruego de todo corazón que a pesar de lo que nosotros somos, podemos dar gracias por lo que Cristo Jesús ha hecho. Gracias por su sangre preciosa. Gracias por su amor. Gracias porque hizo paz entre nosotros y el Padre, dándonos verdadera paz y no como el mundo la da. Tu palabra dijo que en el mundo más bien hallaremos aflicción. No hay paz, no hay paz, no hay paz. Padre, la verdadera paz está en Cristo. Gracias porque para nosotros es nuestro Salvador, habiendo sido nuestro juez. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que seamos justificados delante del Padre por medio de la fe en Él. Gracias por tu palabra. Ayúdanos. En Cristo te rogamos. Amén.